Queridos, leyendo la palabra del Señor durante la semana, he empezado a leer la Biblia otra vez a partir de Génesis. Y cuando llegué a una determinada parte, es algo que no es ninguna novedad, ninguna revelación súper espiritual, pero yo creo que a veces el Señor nos llama la atención a su palabra en algunos puntos. Y me gustaría compartir contigo esta mañana un tema, es: si me amas, guarda mis mandamientos. Es como una exclamación. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Por supuesto que la palabra de Dios nos enseña muchísimo, ¿no? Pero nosotros vamos a algo que puso el Señor al inicio, cuando el pueblo de Israel salió del Egipto y empezaron a caminar, y tú conoces toda la historia, pero llegó un momento en que Dios puso principios a través de los mandamientos, y son súper famosos, ¿no? Los 10 mandamientos, que desde niño hemos escuchado, hemos visto películas. Y este texto está en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 1 hasta el 22. Y me gustaría leer contigo este texto, donde menciona el decálogo, aquello que dijo al Señor al pueblo y que quizás tú consideres que siga valiendo para nosotros hoy, que esto es real. Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero al séptimo día, el sábado de Jehová Dios, no harás obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido y la trompeta en el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no morramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amado Señor, gracias por tu palabra. Esta mañana, Dios, estamos aquí delante de ti. Hay en nuestro corazón necesidad de ti, necesidad de tu palabra. Y oramos, Espíritu Santo, que conduzca este tiempo de meditación y que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida y que nuestro corazón reciba tu palabra, que sea tu Espíritu, Dios, hablando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, algo que está haciendo el Señor con nuestras vidas es enseñarnos, es llamarnos a su presencia, es llamarnos a arreglar determinadas cosas. Y yo creo que Dios nos ama y por ello el Señor nos habla, por ello el Señor utiliza su palabra, utiliza siervos suyos para hablarnos, para llegar a nuestro corazón, pero es necesario que haya una disponibilidad en nuestro corazón para escuchar aquello que quiere hablar el Señor. Y no vamos aquí a estar en los 10 mandamientos, pero me gustaría meditar contigo algunas cosas.
El pueblo había salido de Egipto, empieza a caminar ahí por el desierto y llega este momento en que el Señor lleva a Moisés al monte y le da los 10 mandamientos, es decir, parámetros para que el pueblo pudiera caminar. Acuerda que estamos hablando de millones de personas que estaban caminando con Moisés. Y el Señor da parámetros, principios que es necesario para la vida del pueblo. Y queridos, son principios que son necesarios para nuestra vida, para desarrollar una relación con Dios, para crecer en nuestra relación con Dios. Y el primer que él pone es: no tendrás otros dioses delante de mí. Deuteronomio 4:39, reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Juan en el Nuevo Testamento 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y para nosotros esto parece, pero yo adoro al único Dios, yo sé que Él es el Señor, yo sé que Él es Dios, pero nosotros como cristianos podemos decir: no, yo no adoro a otro Dios. Entonces, queridos, son cosas que nosotros tenemos que considerar, que si realmente Él es Señor de nuestra vida. Cuando hemos dicho al inicio, la misma palabra dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros decimos que tú eres el único Dios en mi vida, nos cabe preguntar a nosotros mismos si yo estoy guardando los mandamientos del Señor. Si yo digo que Él es el Señor, si yo digo que yo amo al Señor, realmente es verdad en mi vida. Realmente yo estoy, quizás, hermanos, fallamos porque la Biblia dice que somos pecadores. Puede ser santo como sea, pero aún somos pecadores. Pero una cosa es esto y otra cosa es no tomar en cuenta que Él es el Señor y que realmente no tenemos ningún Dios, y no digo solamente un Dios quizás de piedra o de barro, de lo que sea, pero ningún Dios que esté entre nosotros y el Señor, ninguno que sea intermediario entre nosotros y el Señor, porque la palabra dice que no hay intermediarios, que tú tienes acceso directo al Señor. Y cuando nosotros ponemos cualquier cosa en el medio, es como que estamos desviando nuestra atención de lo que dice este primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo es: no harás imagen, no harás ningún ídolo. Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de Dios le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí rápidamente nosotros como cristianos decimos: pero yo no adoro a otros dioses, yo no adoro imágenes, yo no creo en esto, porque la palabra del Señor es muy clara con relación a este tema. Pero cuando habla, hermanos, de adoración, cuando habla de idolatría, yo creo que es algo que va mucho más allá de tener una imagen, de yo que sé, alguna otra cosa que no sea el Señor que tú adores. La idolatría es algo que puede sí ocurrir en tu vida y en mi vida cuando nosotros descentralizamos nuestra mirada del Señor, cuando dejamos que el Señor, que debe ser el primero en nuestro corazón, para direccionarnos a otras cosas. Y por ejemplo, tipos de idolatría: podemos idolatrar posesiones, trabajo, personas. Hay gente que llega al punto máximo de idolatrarse a sí mismo, el llamado narcisismo, ¿no? Que te idolatras a ti mismo. Pero principalmente, quizás nosotros como cristianos, aquí podemos pensar y considerar las muchas veces que nosotros llegamos a idolatrar posesiones. Hay personas que idolatran su trabajo. Su trabajo: no, mi trabajo está por encima de todo. Primero mi trabajo, luego después las demás cosas. Trabajar es bíblico. ¿Sí o no? Es bíblico. La palabra dice que vamos a ganar el pan con nuestro trabajo, con el sudor. Es bíblico. Pero una cosa es esto y otra cosa es cuando nosotros ponemos esto por encima de lo que es el Señor y hacemos de nuestro trabajo un ídolo. También, queridos, nosotros muchas veces ponemos a personas por encima de lo que es el Señor, y esto sí es idolatría. Mujeres que idolatran a sus maridos, maridos que idolatran a sus mujeres, padres que idolatran a sus hijos. Cuando una cosita así tan pequeña se torna el centro de tu vida. A veces la madre tiene tanto con un niño, una niña, que siquiera el marido ya ocupa el segundo, el tercero o el cuarto lugar. ¿Por qué? Porque el hijo ocupa el centro. ¿Te das cuenta que esto puede ser una idolatría en nuestra vida? Entonces, como cristianos, nosotros creemos: yo no tengo ninguna imagen, yo adoro a Dios. Pero personas pueden ser idolatradas por nosotros.
Nosotros somos una iglesia, hermanos, de familia. Y oramos por las familias y bendecimos a la familia y motivamos que la gente tenga tiempo en familia. Pero nosotros también debemos tener equilibrio. A veces en nombre de la familia la persona ya desaparece de la iglesia. No tengo tiempo porque el domingo tengo que estar con mi familia. Y de 4 domingos al mes, los 4 con la familia. Ya no tiene comunión con el cuerpo. No, pero yo sirvo a Dios en mi casa. Yo estoy sirviendo a Dios en mi casa. No tengo ninguna duda que podemos tener comunión con el Señor en nuestra casa. Es bíblico. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos comunión con el cuerpo? ¿Está un poquito frío hoy? ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando no tienes comunión con el cuerpo. Un poquito frío y la temperatura va bajando. Hoy está para ser quizá 8 grados positivo. Si no tienes comunión con el cuerpo, 8 grados positivo, 4, 5 y vamos al negativo 5 y luego te mueres congelado por falta de Dios, por falta de comunión, por falta de relación. Porque hermanos, lo que decía el Señor anteriormente, ¿con quién estamos andando? ¿Con quién estamos caminando? ¿O tú te crees que no eres influenciado por las personas con las cuales caminas? Te aseguro que sí. Y cuando nosotros no tenemos este entendimiento, entonces nosotros permitimos que idolatría entre en nuestra vida y quizás, hermanos, sin que nos demos cuenta. Priorizamos personas en lugar de priorizar a Dios. Y es una tontería, me parece, hermanos, porque cuando nosotros priorizamos a Dios en nuestra vida, dice la palabra que las cosas nos van bien, que las cosas nos salen bien. Cuando priorizamos a Dios, el Señor bendice a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, porque pusiste el Señor en el lugar que Él debe estar. Y de ahí viene la bendición. ¿Y qué hacemos? No, pero mi mujer, yo tengo, y hay hombres que falta un poco que sean hombres de verdad. Hermanos, el Señor, ¿por qué nos puso en un matrimonio? La palabra es clara, el hombre es el cabeza, no es el Señor, el don y el rey. No confunda las cosas. Aquí mando yo y ya está. Eso no es bíblico. Pero sí el Señor puso a aquellos que están casados, el marido como el sacerdote de la casa, aquel que debe direccionar y bendecir su familia. Y puso la mujer como ayudadora. Nos unió para ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando nosotros, hermanos, como maridos, hacemos todo lo que quiere nuestra mujer, todo lo que le se antoja, a esta mañana no tengo ganas de ir a la iglesia, me quedo aquí contigo, mi amor, mi cariño. Cuidado, querido. Estoy hablando de equilibrio. Equilibrio. El sacerdote tiene la responsabilidad y punto. Es tu responsabilidad llevar tu mujer. Es tu responsabilidad llevar tus hijos. Hay que hacer un poquito de frío. Me gustaría quedarte aquí contigo. Y si quedas con... Bueno, no hay niños por aquí. Y si quedas conmigo, pues ya sabes. Hermanos, es maravilloso un frío como ese, un domingo por la mañana, quedarse ahí con tu esposa en la cama y orar juntos al Señor, ¿no? Como Dios enseña, a en cantares. Es maravilloso. Pero necesitamos tener equilibrio, porque si no tenemos equilibrio, uno nos arrastra para lo que no debe ser. Marido, tú eres sacerdote, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de tu mujer, es tu responsabilidad. Entonces nosotros empezamos a andar por el camino de la idolatría con personas cuando quitamos el Señor de su lugar y ponemos la esposa o el marido o hijos, o quizás relaciones. ¿Sabe cuando tú tienes una relación con amistades? Y que tú sabes que es dañina, pero no tienes el valor de romper una relación que es dañina. ¿Por qué? Porque no estás poniendo al Señor como prioridad. Entonces caemos en lo que dice esta palabra, idolatría. Y esto es algo, hermanos, que no agrada al Señor, es algo que no bendice tu vida. Los 10 mandamientos, queridos, son reales, son para nosotros. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estamos en un país donde el nombre del Señor no vale mucho, ¿no? Estas expresiones, en Dios. Es algo súper fuerte para nosotros, pero para esta nación donde estamos, no tiene entendimiento, no saben lo que están diciendo. Lo que decía Isa, ¿no? La reverencia delante del Señor. Somos hijos y llegamos con libertad delante del Señor, pero no nos quita la reverencia. El hablar del Señor con reverencia, con temor, sabiendo que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, pero que es el Señor, que es un Dios grande, es un Dios poderoso, y no tomar su nombre en vano como si no valiera nada, no serviera para nada. No tomar el nombre del Señor en vano, eso es lo que quiere decir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí la palabra nos habla del sábado, pero el sábado ya sabéis, el Shabbat es el día de descanso, no es el sábado literal.
Es el día de descanso, es el tiempo que tú tomas para estar con el Señor. Pero el día de descanso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hoy es mi día de descanso. Me voy a hacer deporte, me voy a no sé qué, voy a hacer todo, menos estar con Dios. Y el día de descanso en este contexto era para estar con Dios. Cuando tomavam e disse, hoy no vas a tocar nada, no vas a hacer nada, es el sábado del Señor. Es un día que había reverencia, que había temor y que ellos buscaban estar con el Señor. Por ejemplo, si traemos a nuestro contexto y como decimos, el domingo es el día del Señor. Puede que nos cueste incluso venir al culto el domingo, porque yo estoy tan cansado y yo no estoy diciendo que no estés cansado. No puedo. Es el día de descanso. ¿De descanso para qué? Otra vez equilibrio. Descanso para darte un paseo, descanso para dormir hasta las 10 de la mañana, porque el culto empieza a las 12. A las 10, a las 10 y media, si vives más cerca, John que vive aquí al lado, a las 11 puede estar dormindo, porque a las 11 y media puede... Equilibrio. Es el día del Señor, pero nosotros, hermanos, fácilmente nos vamos a otro extremo y este día de descanso no lo aprovechamos para tener comunión con el Señor, aprovechamos para hacer nuestras cosas, aquello que nosotros queremos. Y ojo, que no estoy diciendo que sea el sábado, que sea el domingo, da igual el día que sea, pero tomar tu tiempo para estar con Él. ¿Cómo podemos crecer con Dios si no nos relacionamos con Dios? Si alguien tiene esta respuesta, me gustaría conocerla para enseñar a los demás, porque yo no tengo esta respuesta. ¿Cómo puedo crecer en mi vida con Dios si yo no tengo relación con Dios? ¿Cómo es posible? Si el tiempo que yo tomo para el descanso hago de todo, pero menos estar con el Señor. Acuérdate del día de reposo. Necesitamos tiempo para desarrollar nuestra relación con Dios y puede que esto nos cueste. Da igual que sea el sábado, que sea el domingo, el lunes, el martes, da igual. Necesitamos tiempo para invertir en nuestra relación con Dios. Honra a tu padre y tu madre. Aquí no hay mucha cosa que decir. Sois adultos y sabéis qué significa reconocer la autoridad de un padre y de una madre y que honrar a un padre y una madre. No matarás, no comentamos. No cometerás adulterio. Mateo 5, 27, 28, oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer por codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué dice la palabra cualquiera que mira a una mujer y no dice cualquiera que mira a un hombre? Aquí el Señor tomó partido de las mujeres, me parece. Cualquier que mira a una mujer para codiciarla. ¿Por qué? Porque las mujeres no son atraídas por los ojos. Esto es explicado, esto es ciencia. Nosotros los hombres, los ojos pueden significar muerte para nuestra vida. Porque los ojos pueden nos llevar a una dirección o a otra. Y la mujer no es por mirarte de calzoncillo, por ejemplo, que, no, pero nosotros, sabéis, vosotros hombres, si eres hombre de verdad, que la cosa es así, por los ojos. La forma de atraer a la mujer es otra distinta. Entonces el Señor nos da este consejo, queridos, que no es un consejo, es una dirección. Cuando habla del adulterio, porque claro, dentro del contexto cristiano, adulterio es si una pareja, dos personas que son casadas se lían, pues es adulterio. Pero aquí Él está diciendo, el Señor ya decía en el Nuevo Testamento, cualquier que mirar para codiciar ya cometió adulterio. Pues yo no sé, pero quizás no haya hombre que no haya metido la pata ahí. Y si no velamos, cuando dice el Señor no cometerás adulterio, si nosotros, por ejemplo, aquellos que son solteros, ya va a otro término, ya va utilizando un término que no es el adulterio, pero es, ¿cómo era el término? Fornicación, gracias. La fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Lo que decía el Señor el domingo pasado, bien dicho, el Señor, no yo. Entonces son cosas que nosotros debemos recordar de lo que enseña la palabra. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué el Señor dijo eso? Imagínate que esto estaba direccionado a millones de hombres y mujeres que iban por el desierto con Moisés y el Señor puso estos principios.
Pero son principios que valen para nuestra vida, porque es la Biblia, es la palabra del Señor. Es la forma como nosotros practicamos los principios para relacionarnos con Dios. La palabra del Señor trae estos principios, los 10 mandamientos siguen que son útiles para nuestra vida, para nuestra relación con Él, para lo que quiere hacer el Señor, para limpiar, para purificar nuestra vida, para que esto sea algo que tengamos en cuenta. ¿Por qué el Señor nos advierte de cosas? Porque somos pasibles de caer en estas cosas. El Señor no va a decir eso, no codiciarás si nosotros no codiciamos. Él va a decir eso, querido, porque Él sabe que esto es real en nuestra vida. El 8, no hurtarás, no tocamos. El 9, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El falso testimonio, ¿qué es? La mentira. Es cuando tú hablas algo que no es verdad. Es la mentira. Entonces, si venimos aquí a Efesios, nos habla de eso. La mentira es cuando nosotros añadimos cosas a hechos que no son reales, o a hechos que son reales, pero añadimos. Porque hay personas que le pasó algo mal, entonces él va a contar la cosa, ya es mala. Entonces aumenta. Y dice que no, que fue mucho peor de y aumenta. Esto es mentira. Entonces una cosa es decir algo que ocurrió y otra cosa es aumentar. Y esto puede pasar de una forma así que nosotros siquiera nos damos cuenta. Y esto sería encuadrado también como falso testimonio. Es mentira cuando inventamos pretextos para excusarnos. ¿Sabe cuando no quieres hacer algo y tú te inventas algo? Es una mentira. Es ser falso. Hermanos, cuando nosotros tuvimos aquí primer contacto con por ejemplo, esta pareja era alemana. Y los latinos, cuando tú no quieres hacer algo, por ejemplo, entonces te inventas toda una historia o cuentas todo para decir un no al final. Y nosotros llamamos a esta familia para hacer una visita a su casa y decimos, mira, nos gustaría ir a tu casa tal día. Y ella dijo, no. Y nos sentó así como, pero no sin decir nada, sin explicar, sin nada. No es que porque tengo que ir al súper, no es porque viene mi... No. Y luego, pues de conocer, entendemos que es su cultura, que es su forma. No se inventa historias, es no y es sí. Y al principio nos chocaba, pero luego entendemos que bueno es esto. De decir lo que es. Entonces no inventarse mentiras para excusarse de algo, para huir de una situación. Y ahí entramos en el falso testimonio, que está siendo falsidad, es algo que no es real. Y es algo, hermanos, que puede ocurrir en nuestra vida. Es mentira la mentira piadosa, aquí se utiliza este término. La mentira piadosa es cuando tú dices algo duro, entonces es mejor ocultar la verdad y utilizar una mentira piadosa. Mentira piadosa es mentira. Y mentira es mentira, no hay otra cosa. Entonces cuando nosotros no vamos con la verdad y utilizamos una mentira piadosa y creemos que estamos ayudando, no, querido. Es mentira cuando nos comprometemos con cosas que no sabemos que no vamos a cumplir. Esto pasa en medio de nosotros cristianos. Nos comprometemos con algo, querido Ernesto, puedes contar que el domingo a las 3 de la tarde voy a estar ahí para ayudarte, pero yo sé que yo no voy a estar. Entonces, ¿para qué estoy diciendo eso, Dios mío? No es de tontos. Estoy mintiendo, cara dura, mintiendo, porque yo sé que no estaré. Entonces, si yo no puedo, no me comprometo. No me comprometo, la palabra dice, no hagan votos de todos con Dios. Señor, esta semana voy a ayunar toda la semana, con una comida. El lunes lo hace, pero el martes ya no aguantas. No te comprometas con voto de todos. Piensa en lo que estás diciendo. Piensa en lo que te estás comprometiendo. Cuando te comprometes con un hermano, con una hermana, a hacer lo que sea. Si vamos a hacer tal cosa, pastor, cuenta conmigo que yo voy a estar ahí. Y llega el día, siquiera tiene la decencia de llamar y decir, me pasó algo, no puedo, o sencillamente no voy porque no quiero ir. Es más bonito do que comprometerse y no cumplir, porque esto es mentira. Es mentira cuando adulamos a alguien en nuestro beneficio. ¿Sabe cuando tú estás haciendo algo? Llega el hermano Augusto, no sé qué, hermano Augusto, viene a comer a mi casa, no sé qué, el pastor Augusto, viene, no sé qué, pero estás con un interés por detrás, porque luego le va a pedir algo. Estoy haciendo algo en beneficio mío, esto es engaño. Pero eso no pasa con nosotros los cristianos. Pasa con aquellos que no conocen al Señor. Con nosotros no pasa. Esto es, hermanos, mentira, esto es engaño, eso entra dentro del falso testimonio.
Son cositas que Dios quiere arreglar en nuestra vida, queridos. Son cositas que el Señor nos llama la atención para que la tengamos en cuenta. Preferimos creer en la mentira a la verdad porque la verdad siempre implica un cambio de vida que muy pocos estamos dispuestos a realizar. La verdad puede implicar un cambio de vida y tú no quieres cambiar. Entonces nosotros echamos manos de algo que es la mentira, porque la verdad, cuando la verdad por delante, que dice la palabra, conoceréis la verdad y ¿qué hará la verdad? Seréis libres, cambio. Cuando conocemos la verdad, ella trae cambio, no es imposible. Caminar la verdad y la mentira en nuestra vida es imposible, porque cuando conocemos la verdad, que es el Señor, somos libres. Hay cambio en nuestra vida, hay transformación. Pero incluso para que haya cambio, para que haya transformación, tú tienes que estar dispuesto a permitir que esto ocurra en tu vida. Tienes que estar dispuesto, hermano, a ir con la verdad por delante. Da igual lo que pase, diga la verdad. Suena raro cuando la gente dice... Yo estaba en un trabajo y él, que era mi director, me dijo, por ejemplo, me tocaba trabajar hasta las 8. Él dijo, no, yo sé, tú a las 7:30 ya nadie te encuentra, tú no estás, no sé, tío, yo estoy hasta las 8. No, porque la gente me miente un montón. Pues yo no miento. Me da igual, yo tengo que decir la verdad, aunque me cause prejuicio. Yo te voy a decir la verdad, yo no miento nunca. El tío, que se agradece, que haga eso, se agradece de verdad, que no hay gente así. Pero hermano, esto es nuestra obligación, no es para ser reconocido. Hay que mérito, tú no mientes. No es un mérito, es obligación de un testimonio cristiano. Da igual lo que sea, hermano, borra la mentira de tu vida en cualquier escala, pequeña, media o grande, borra la mentira. No engañes, ve con la verdad por delante. Pero si digo la verdad voy a tener prejuicio, da igual. Da igual, hermano, porque es mejor estar bien delante del Señor que delante de los hombres. Aunque sufras prejuicios, estás honrando al Señor. Estás bendeciendo al Señor. Y muchas veces, hermano, ir con la verdad por delante te va a traer prejuicio. Vas a sufrir. Pero el falso testimonio, mucho peor, porque cuando tú estás mintiendo, eso parece que es fuerte, pero es verdad. La palabra dice, el padre de la mentira es Satanás, el que miente. Y cuando tú estás mintiendo, te estás asociando con Satanás. No hay otra cosa, es lo que dice la Biblia. Pero es una mentirita piadosa. La propia definición está diciendo, mentira piadosa. Mentira, da igual, está diciendo. Pero ocurre en nuestra vida. Ha sido sin querer. Uy, Señor. A veces la gente utiliza eso, no, pastor, no, pues si ha sido sin querer, vuelve y soluciona. Llega y busca, John, perdónate, te he mentido. ¿Cuántos tienen cara para hacer eso? ¿Cuántos tenemos cara para llegar, John, yo te he dicho, y casi me caigo, yo te he dicho eso, te he mentido, eso no es verdad. Es maravilloso, hermanos, ser libres en el Señor, porque tú puedes hacer eso y llegar con la cara y decir, perdona porque te he mentido. Y estás libre, ¿entiendes lo que te digo? Porque cuando tú vives de engaño y mentira, estás atado. Tu vida está atada, las cosas no caminan, las cosas no andan. Porque si eres una persona que miente, Satanás es tu socio. Y anda contigo. Y yo personalmente no me interesa andar con Satanás. Yo no quiero andar con demonios, no estoy loco. Pero decir eso es una cosa, y que sea realidad en mi vida es otra, porque mis actitudes al final es que definen. Yo puedo decir aquí en este púlpito lo que yo quiera, pero lo que yo hago después es lo que es importante, lo que es real, y las consecuencias de lo que voy a vivir, lo que es real. El 10º dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la esposa, el siervo y todo, y entra en términos de la codicia. Y la codicia controla nuestros pensamientos, nuestras emociones. La codicia nos trae enfermedad espiritual. Y la codicia llega a nuestra vida, hermano, cuando nosotros pensamos que la felicidad está en alcanzar aquello que es el objeto de nuestra codicia. Codiciar es desear algo que no es nuestro. Desear algo que es de otro, desear algo que Dios no tiene para nosotros. Es no alegrarse cuando Dios da algo a una persona y tú dices, ojalá hubiera dado esto a mí. Ojalá fuera para mí. Es no alegrarse cuando Dios abre una puerta y bendice a un hermano y el hermano viene aquí y compartir aquello que Dios ha hecho. Y no eres capaz
de alegrarse. Eres sencillamente aquella persona que piensa, ojalá eso hubiera pasado conmigo. La codicia es buscar algo que Dios no tiene para ti. La codicia, querido, es un objeto quizás que podamos codiciar, persona. Y cuando nosotros codiciamos algo que Dios no tiene para nosotros, hermano, podemos volver a caer en algo que es no solamente alejarnos del Señor, pero es permitir que esta cosa se torne tan importante hasta el punto de enfermar nuestra vida espiritual. Porque quieres algo que Dios no tiene para ti. Hermano, si Dios no tiene, ¿por qué no tendrá? Si estás buscando algo que Dios no quiere poner en tus manos, ¿por qué no quiere darte el Señor? Dios tiene sus razones. Y Dios es un Dios que tiene sabiduría, es un Dios que te conoce, es un Dios que sabe qué es lo que te va a bendecir. ¿Cuántas veces yo he orado buscando algo que quizás no era del Señor y no me ha llegado? ¿Por qué? Porque el Señor me está protegiendo. Pero quizás no somos capaces de entender que esto es protección del Señor, que esto es cuidado del Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Merece la pena considerar esto. Pero cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, finalizamos con un resumen de lo que hizo el Señor en Mateo 12:28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor do que estos. Hace una referencia al decálogo, a los mandamientos, pero trae un resumen lo que es esto: amar al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros hacemos esto, cumplimos lo que es los mandamientos. Porque quien ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a su prójimo como a ti mismo, cumple. Y Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la palabra, que si amamos al Señor realmente, nos deleitamos. Y dice aquí, nos deleitamos en gran manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. El Señor te ha dado el Espíritu Santo, y dice la palabra que si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu está dentro de tu vida. Y dice aquí, querido, y mora en vosotros, y estará en vosotros. Y Él el que nos ayuda para hacer que sea realidad en nuestra vida el cumplir lo que dice esta palabra. Queridos, Dios nos está llamando, Dios nos está hablando de lo que Él quiere hacer. Dios está ministrando en nuestro corazón de una forma personal de lo que Él quiere hacer. Pero puedo decir, queridos, que Dios también está tratando con nosotros para limpiarnos, para que en nuestra vida haya espacio, para que Él actúe. Hermanos, algo que el Señor está repitiendo, y no sé si os habéis dado cuenta: basta ya. Varias veces en los últimos domingos el Señor nos está dando esta palabra: basta ya, llega. Es una llamada de atención, hermanos, para que podamos despertarnos y posicionarnos, que es otra palabra que nos está diciendo el Señor. Posicionarnos delante del Señor y realmente asumimos un compromiso y una entrega con Él, para que Él pueda cumplir lo que Él está deseando hacer en nuestra vida. El Señor no hace las cosas a medias. El Dios que tú sirves no es un Dios que hace las cosas a medias, no es un Dios que actúa a medias, es un Dios que hace una obra completa. Pero para ello el Señor necesita que nuestra vida esté preparada, completa, esté limpia, que nuestra mente, nuestro corazón realmente sea transformado, como dice Romanos 12. Que haya esa transformación. El Señor quiere hacer esto, es un gozo, una alegría, una motivación saber que Dios quiere actuar en nuestra vida, que Dios quiere actuar a través de nuestra vida.
Pero el Señor nos está diciendo una y otra vez, basta ya, posiciónate. Asume un compromiso, asume una entrega, renuncia. Son cosas que nos pide el Señor, hermanos. Ojalá el Señor encuentre en nosotros esta disponibilidad. De verdad que yo oro que Dios encuentre en nosotros esta disponibilidad cuanto antes, porque nosotros queremos ver la mano del Señor actuando en nuestra vida. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Me gustaría orar contigo. Si tú pudieras cerrar tus ojos un momento. Queridos, Dios siempre trae su palabra a espera de una respuesta. Dios siempre ministra a nuestro corazón a espera de una respuesta. Así que hable con el Señor en este momento. Ponga de verdad, hermano, de verdad, ponga tu mente, ponga tu vida delante de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Amado Dios, te damos gracias porque tú amas nuestra vida. Y porque tú nos exhortas con amor, con cariño. Y porque tú nos hablas de los principios de tu palabra. Y tú nos llevas a recordar los principios de tu palabra, pues Dios, lo que son las sendas antiguas, aquellos caminos que fueron establecidos por ti para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Yo te doy gracias por esta mañana recordar, Dios, estos caminos a nuestra vida. Y Dios, te doy gracias porque acabamos de leer que tu palabra dice que el Espíritu mora en nosotros, que vive en nosotros, es nuestro consolador, nuestro ayudador. E oro para que este Espírito nos capacite e nos ajude a avançar em lo que tu tienes para nós em nossa vida personal, Deus, que ao oírmos de aqui esta manhã, tu Espírito siga hablando a nosso coração, tu Espírito seja aquele que pueda convencer nosso coração e que decidamos, Senhor, de uma vez, como já dito, basta já, que decidamos a comprometer-nos contigo, com tu igreja, com tu reino, a ser instrumentos, Deus, para que o reino cresça, para que o reino avance. En el nombre de Jesús, papá, míranos, Dios, esta mañana. Y Señor, llévanos durante esta semana a tener experiencias personales contigo, donde encuentres corazones quebrantados e entregados. Danos experiencia personal. Papá, en el nombre de Jesús, oro por eso, Señor. Trae experiencia a cada uno de tus siervos que esta mañana han escuchado tu palabra. Habla a ellos, Señor. Y que tu Espíritu Santo complete tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.